Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien o pueden estar súper estresados porque tienen un examen, una lección de aquí, así que vamos de una con esto. Simpático, lítico. Vamos a ver fármacos que van a tratar de bloquearme la función del simpático. Recordando un poco, ¿no? Del simpático lo utilizamos en momentos de huida o de lucha, así que en momentos de huida o de lucha va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, va a haber una vasoconstricción, va a haber una broncodilatación para mejorar la ventilación a nivel de los bronquios, ¿no? Y entre muchas otras, pero esas son las principales que nos interesan en este momento. El sistema simpático se maneja a través de dos receptores, que son los receptores alfa y los receptores beta. Estos a su vez se subdividen en alfa 1 y alfa 2 y en beta 1, beta 2, beta 3, pero los que tienen más relevancia clínica son el beta 1 y el beta 2. El simpático estimula estos receptores a través de los neurotransmisores noradrenalina y la adrenalina. Y bueno, pues lo va a estimular según el tejido que el receptor tiene. Así tenemos que los receptores alfa 1 van a estar a nivel de músculo liso. ¿Músculo liso de quién? Bueno, pues de uréteres, de vejiga, pero sobre todo de vasos sanguíneos. Y a nivel de vasos sanguíneos me van a provocar una vasoconstricción. Y es como ya hemos dicho antes, ¿no? Es como una llave. Si nosotros tratamos de ocluir la llave, bueno, pues va a salir el agua con más potencia, con mayor presión. Lo mismo pasa a nivel de nuestros vasos sanguíneos. Una vasoconstricción me aumenta la presión arterial, como podemos ver aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos, antagonizamos a los receptores alfa 1? Bueno, pues ya no voy a tener una vasoconstricción, voy a tener una vasodilatación. Y esto me va a llevar a una disminución de la presión arterial. Por eso la mayoría de los fármacos que veremos en alfa 1 van a ser para tratar la hipertensión arterial. En cuanto a los de alfa 2, bueno, pues nosotros recordando un poco, tenemos que a nivel de la neurona, del axón de la neurona simpática, aquí está el músculo liso del vaso sanguíneo, ¿no? Si recordamos, aquí vamos a tener, como ya dijimos, a los receptores alfa 1. Por otra parte, acá en este axón vamos a tener los receptores alfa 2. Esos receptores alfa 2 le dicen a la neurona como que, espérate, ya estás botando mucha noradrenalina. O sea que de cierta manera me regula la liberación de noradrenalina. ¿Qué pasa si nosotros bloqueamos a los receptores alfa 2? Bueno, pues si los bloqueamos, ya no tengo quien me regule a la neurona y voy a liberar mucha más noradrenalina. Esto me va a llevar a qué? Bueno, pues como tengo mucha noradrenalina, va a haber una vasoconstricción y esta vasoconstricción me va a aumentar la presión arterial. Aquí tenemos fármacos como la yohimbina. O sea que si nosotros bloqueamos a los receptores alfa 1, vamos a tener una disminución de la presión arterial. Pero si bloqueamos a los receptores alfa 2, va a haber un aumento de la presión arterial. Y así, en cuanto a los receptores beta, nosotros tenemos beta 1 y beta 2. Los beta 1 van a estar a nivel del corazón y van a estimular el cronotropismo, es decir, el aumento de la frecuencia cardíaca, y el inotropismo, que esas contracciones sean fuertes. Porque de nada me sirve tener un cronotropismo alto, es decir, un aumento considerable de la frecuencia cardíaca, si esas contracciones son débiles. Y los beta 2 los vamos a tener a nivel de los bronquios para inducirme una broncodilatación. Estos fármacos de aquí, los conocidos beta bloqueantes, ¿no? Que me van a tratar de bloquear los receptores beta, todos son para bloquearme los receptores beta 1, porque en ninguna patología voy a querer bloquear los receptores beta 2, ¿no? Ahora bien, estos de aquí, los beta bloqueantes, se dividen en los de primera, los de segunda y los de tercera generación. Y vamos a ver que estos fármacos de aquí son algunos selectivos y otros no selectivos. Por ejemplo, los de primera generación van a ser no selectivos, es decir, que me van a actuar tanto en beta 1 como en beta 2. Y como me están bloqueando esa capacidad broncodilatadora, en pacientes que no tengan patologías pulmonares no pasa nada, pero en pacientes con EPOC, con asma, eso es un problema, porque si entran en una crisis y están usando estos beta bloqueantes, bueno, pues se me va a hacer muy difícil sacarlo de ahí, ¿no? Por eso tenemos fármacos como los de segunda generación, que son mucho más selectivos a este nivel que a este nivel. Así que, bueno, en pacientes como en asma y en POC que tengan estas patologías, bueno, pues los de segunda generación, ¿no? Pero, ¿por qué motivo yo voy a querer usar un beta bloqueante? ¿Por qué voy a querer bloquear la función del corazón? Existen algunas patologías indicadas que las vamos a ver más adelante, pero ahora es muy importante recalcar que estos fármacos son los de primera elección
para los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Y esto es algo irónico, ¿no? Porque diríamos, bueno, si mi corazón está insuficiente, ¿por qué voy a querer bloquearlo? No, no tiene sentido. A simple vista no tiene sentido. Ya vamos a ver por qué. Ok, tengo a mi paciente con insuficiencia cardíaca, pero ¿por qué tiene insuficiencia cardíaca? Aquí tenemos una lista de las enfermedades que me llevan a esto. Primera que nada, enfermedad coronaria, también tenemos infarto de miocardio, que sea hipertenso, valvulopatías. Yo tengo una tía que es muy, pero muy querida por mí, que tiene insuficiencia de la válvula aórtica congénita y lamentablemente ahora por su valvulopatía sufre de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca nosotros tenemos una disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es muy importante para que nuestros órganos se mantengan de manera óptima, bien perfundidos. Si disminuye el gasto cardíaco, bueno, pues va a haber una isquemia multiorgánica que me lleva a una disfunción multiorgánica y finalmente la muerte. Nuestro cuerpo, en la insuficiencia cardíaca, se da cuenta de esta disminución del gasto cardíaco. Ahora bien, lo va a tratar de compensar a través de dos vías. La primera es a través del sistema nervioso autónomo con el sistema simpático. El sistema simpático, como vimos al inicio, me va a estimular el cronotropismo y el inotropismo. Es decir, que me va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y de esta manera, bueno, pues me va a mejorar el gasto cardíaco. La otra manera que tiene nuestro cuerpo de actuar es con el famosísimo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y a través de este principalmente va a haber un aumento de la reabsorción de agua y un aumento de la reabsorción de sodio. O sea que me va a aumentar el volumen sanguíneo y de esta manera pues me aumenta el volumen sistólico. Así tenemos que con el sistema simpático me estimula a este nivel para aumentar el gasto cardíaco y con el sistema renina-angiotensina-aldosterona me estimula a este nivel para lo mismo, ¿no? Para aumentar el gasto cardíaco y que ya esté óptimo de nuevo. Y este mecanismo de aquí me sirve bastante a mí, nos sirve a todos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca aguda, porque de manera aguda nos salva la vida. Pero en estas patologías, esas no son agudas, esas patologías no se van a ir, son crónicas. Y de manera crónica, lo que me va a llevar a estos dos sistemas es a un mal remodelamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque me están exigiendo demasiado del corazón. El sistema simpático me está haciendo que el corazón esté trabajando de más, que esté latiendo, que tenga un efecto cronotrópico y inotrópico de una manera prolongada. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona me está aumentando la cantidad de sangre con la que el corazón trabaja. Por eso mi corazón se va a terminar cansando y va a terminar remodelándose. Bueno, va a haber una dilatación del ventrículo, va a haber una hipertrofia ventricular que va a impedir a que este ventrículo se relaje de manera apropiada durante la diástole. Y todo esto al final me lleva a más insuficiencia cardíaca. Esto es un círculo vicioso donde mi paciente que tenía insuficiencia cardíaca, su propia insuficiencia cardíaca lo llevó a más insuficiencia cardíaca. Y así se mantiene. Lo que hacen los fármacos como los beta bloqueantes es tratar de cortarme esta vía. Porque cuando nosotros vemos los fármacos de primera elección para la insuficiencia cardíaca, vamos a ver beta bloqueantes y los IECA. Y bueno, si la sintomatología perdura, agregamos a la espironolactona. ¿Pero qué tratan de hacer estos fármacos? Bueno, pues los beta bloqueantes me tratan de bloquear a este nivel, no al sistema simpático. Y la espironolactona junto con los IECA, bueno, pues estos de aquí me tratan de cortar a la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De esta manera corto a este círculo vicioso y se ha comprobado por muchos estudios que estos fármacos prolongan la vida de estos pacientes y mejoran también su calidad de vida. Así que, bueno, son fármacos que se usan de manera frecuente. La insuficiencia cardíaca es una patología que ha ido creciendo cada vez más, cogiendo más población. Y a la final nosotros cuando vayamos a recetar estos fármacos tenemos que entender por qué los mandamos y no simplemente porque lo dice la guía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto es como que una de las patologías más relevantes que se utilizan los beta bloqueantes y de aquí ya nos tocaría aprender los nombres de los beta bloqueantes. El principal es del carvedilol, que es de tercera generación.
Y, bueno, las otras patologías con las que también se mandan los betabloqueantes, ¿no? Pero sin problema. Ahora vamos a ver, este cuadro de aquí es súper chévere porque nos resumen, por así decirlo, los mecanismos de acción de los fármacos. Tenemos a los que son antagonistas de los alfa y aquí vamos a tener los no selectivos, o sea que actúan tanto en alfa 1 como en alfa 2, principalmente la fenoxibensamina, pero también vamos a ver la fentolamina, que tiene cierto uso clínico importante. A los antagonistas alfa 1, que como ya dijimos, no me bloquean alfa 1, va a haber una vasodilatación, va a haber una disminución de la presión arterial, por eso la mayoría de esto se usa para los pacientes con hipertensión arterial. Tenemos a la prazosina, la doxazosina y la tamsulosina como los principales, ¿no? También tenemos a los antagonistas alfa 2, la yohimbina, me va a aumentar la presión arterial. Eso en cuanto a los alfa, los antagonistas alfa más usados, más relevantes, ¿no? Que se utilizan con mayor frecuencia. Ahora vamos a ver a los betabloqueantes. Tenemos a los de primera generación que son no selectivos, tenemos al propanolol, al timolol y al nadolol que está acá. Y los de segunda generación, que ya son selectivos, tenemos al atenolol, bisoprolol y metoprolol. Ahora en tercera generación tenemos a los que son no selectivos y a los que son selectivos. Carvedilol, labetalol y el nebivolol, los principales. Los fármacos que están ahorita subrayados son los que más los vamos a usar, ¿ya? Claro que si te van a tomar una lección o un examen, te los tienes que aprender todos porque ya pues, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver cada uno de estos. Ahora vamos a ver a los antagonistas de alfa 1. Los más representativos de este grupo, la tamsulosina, doxazosina y prazosina. Empezando con la prazosina, bueno, pues tiene una biodisponibilidad del 70%, como es bastante alta, lo vamos a ver en presentaciones de 1 miligramo, 2 miligramos. Cuando veamos betabloqueantes, vamos a ver que estos tienen una biodisponibilidad muy baja. Por eso los encontramos en presentaciones de 50, 100 miligramos y así. La semidina plasmática es de 3 horas, pero tiene una duración de acción de 7 a 10 horas, por eso lo damos 1 miligramo cada 2 a 3 veces al día para la hipertensión, ¿no? Porque como ya dijimos, me va a impedir esta vasoconstricción, hay vasodilatación y me disminuye la presión arterial. Claro que este no es el fármaco de elección para los pacientes hipertensos, porque los de elección son los IECA, los ARA2 y así. Pero bueno, si la tensión arterial no me disminuye con estos fármacos, vamos a los fármacos de segunda, tercera elección y aquí ya entra la prazosina. Algo que hay que tener muy en cuenta con la prazosina es el efecto adverso muy importante que tiene en la primera dosis, que es la hipotensión ortostática, que me puede producir un síncope, o sea, un desmayo momentáneo. ¿Por qué? Bueno, pues cuando nosotros nos levantamos, hay una disminución del retorno venoso, pero nuestro cuerpo, bueno, por la gravedad, ¿no? Nuestro cuerpo lo trata de compensar con una vasoconstricción, ¿ya? Estos pacientes que están tomando prazosina, sobre todo en la primera dosis, que el cuerpo todavía no se adapta bien, no van a poder hacer esta vasoconstricción y su presión arterial va a disminuir bastante y van a tener un desmayo momentáneo. Esto, como ya dijimos, pasa sobre todo en la primera dosis, en los primeros 30-90 minutos después de haberla ingerido. Por eso, la prazosina siempre se la tiene que mandar 1 miligramo antes de dormir la primera dosis. Y luego ya se la puede mandar, bueno, en la mañana, al mediodía y en la noche. Pero la primera dosis siempre tiene que ser antes de dormir, porque de esta manera nos aseguramos que esos efectos que se dan al levantarse, el paciente va a estar por horas acostado y su cuerpo ya se va a acostumbrar. Ahora vamos con la doxazosina. La doxazosina tiene una biodisponibilidad asimismo del 70%, por ende 2 miligramos en presentaciones, ¿no? Semivida plasmática de 20 horas, la duración de acción es de 36 horas. Como es tan larga, ya no le vamos a dar 2 a 3 veces al día como la prazosina. La doxazosina se manda una vez al día. Ya en ciertos casos, ya 2 veces al día, pero exagerando. De normal, una vez al día. El tratamiento es igual para la hipertensión arterial. Y el efecto adverso, lo mismo. Un síncope después de la primera dosis, pero como dato curioso, esto pasa en la doxazosina 2 a 6 horas después de haberlo tomado por primera vez. En la prazosina era a los 30 a los 90 minutos. Así que bueno. Igualmente hay otros efectos adversos como la cefalea, el mareo, la astenia, pero ninguno tan grave que impida al paciente tomar el medicamento, ¿no?
Como un plus, como algo más que hace la doxazosina, es que ayuda a los pacientes con hipertrofia prostática benigna, porque en esta patología hay una hipertrofia del tejido prostático y sobre todo del músculo liso, porque la próstata es rica en músculo liso, ya que en la eyaculación tiene que contraerse para poder expulsar la secreción prostática, que de hecho forma el 30% del semen. Ahora bien, en esta patología, en la hipertrofia prostática benigna, hay un hipertono de este músculo liso y la doxazosina sirve para relajarlo y que de esta manera el paciente pueda tener mejor micción. Pero si nosotros le damos doxazosina a un paciente con hipertrofia prostática benigna que sea normotenso, vamos a producirle una hipotensión muy, pero muy marcada. Por eso, el de primera elección para la hipertrofia prostática benigna, en cuanto a los alfa, a los antagonistas alfa, es la tamsulusina, porque este sí me va a ser muy selectivo solo para el músculo de la próstata, el músculo liso de la próstata, que tiene los subtipos alfa 1A. El que está en los vasos sanguíneos es el subtipo alfa 1B, diferente. Entonces, la tamsulusina lo que va a hacer es relajar a la próstata y bueno, viene en dosis de 0.4 miligramos y el efecto adverso es la eyaculación anormal. Pero, ¿a qué se refieren con eyaculación anormal? Bueno, pues lo que pasa es que al momento de eyacular, aquí viene el conducto deferente, ¿verdad? Que se une al conducto de las vesículas seminales y forma el conducto eyaculador que atraviesa la mitad de la próstata para desembocar en la uretra. En la eyaculación tiene que haber un cierre del esfínter vesical. La tamsulosina relaja al esfínter vesical, haciendo que haya una eyaculación retrógrada. Gran parte del semen va a irse hacia la vejiga. Y esto, aparte de dar ciertas repercusiones quizás perturbadoras en la cama, lo que se va a producir de manera que clínica o médicamente importante, por así decirlo, va a hacer que el paciente, bueno, pues tenga una disminución del recuento de espermatozoides en sus eyaculaciones y esto le produce una infertilidad. Eso como efecto adverso y a veces actúa de una manera poco selectiva y va a producir una hipotensión en el paciente, pero nada grave. Ahora sí vamos a ver a los antagonistas alfa 2. Aquí tenemos a la yohimbina. Como ya dijimos, ¿no? Estos de aquí me van a hacer una vasoconstricción y aumenta la presión arterial. La yohimbina al inicio fue vendido como un fármaco que iba a servir para aumentar el apetito sexual y también para la erección, ¿no? Se usaba para tratar la disfunción eréctil. Pero la verdad es que esto no ha sido tan bien comprobado. En ciertas ratas de laboratorio se ha visto cómo aumenta su apetito sexual, pero no ha sido comprobado en humanos, ¿no? Y para la disfunción eréctil, mejor el sildenafilo, el famoso Viagra, ¿no? Pero legalmente en Estados Unidos se vende como un suplemento dietético y bueno, buscando imágenes de se ve bastante que en los frascos de yohimbina ponen como para aumentar el apetito sexual y para quemar grasas, pero ya sabemos que lo que hace es aumentar la presión arterial, ¿no? Sin embargo, han habido ciertos estudios que lo avalan para la neuropatía diabética y la hipotensión postural, ¿no? Claro, hipotensión postural porque la yohimbina aumenta la presión arterial, entonces su efecto aquí. Pero lo de la neuropatía diabética todavía no se conoce muy bien. Ahora vamos a ver a los que son antagonistas no selectivos, y esto es un poco raro, ¿no? Porque ok, si yo impido la acción del alfa 1, voy a disminuir la presión arterial y si estimulo el alfa 2, aumenta la presión arterial. Esos antagonistas no actúan tanto en alfa 1 como en alfa 2, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues aquí tenemos a la fenoxibensamida que se une de manera irreversible y tiene más selectividad hacia los alfa 1 y los va a bloquear. Estos de aquí se utilizan en el tratamiento del feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal que me va a liberar bastantes catecolaminas, mucha adrenalina circulante que incluso se va a excretar por la orina, hay en demasiada cantidad. Esos pacientes de aquí, bueno, pues tanta noradrenalina me estimula la vasoconstricción en vasos sanguíneos y les va a ocasionar crisis hipertensiva. Para eso se utiliza la fenoxibensamida en estos pacientes, para que de esta manera yo bloqueo a estos receptores y bueno, si los bloqueo, por más noradrenalina que haya circulante, no me va a poder estimularlos. El problema con la fenoxibensamida es que me produce una hipotensión muy importante y el cuerpo detecta esa hipotensión.
y dice, bueno, si ya no puedo actuar en los vasos sanguíneos porque están bloqueados los receptores, voy a estimular el corazón produciendo una taquicardia refleja. De esta manera trata de elevar la presión arterial. Y esta taquicardia refleja en algunos casos puede desencadenar en una arritmia. Pero bueno, es un feocromocitoma. El tratamiento del feocromocitoma es quirúrgico, pero hasta nosotros de hacer todos los exámenes de imágenes para verlo bien localizado, de sangre y todo eso, pasan unas 2, 3 semanas. Y en ese periodo de tiempo, el tratamiento es fenoxibenzamida para impedir estas crisis hipertensivas, porque me pueden llevar a un ACV o un infarto de miocardio y así. El otro fármaco que pertenece a esta familia es la fentolamina, que si bien también se utiliza para el feocromocitoma, se le da otro uso muy importante. Cuando nosotros vimos simpático-miméticos, vimos que la noradrenalina se lo tiene que dar a través de un catéter venoso central, porque si lo tratamos de dar a través de, bueno, venas del brazo, venas de la mano, si se nos llega a extravasar la noradrenalina, esta de aquí va a ocluir, va a producir una vasoconstricción que ocluya los vasos sanguíneos del tejido celular subcutáneo, provocando una necrosis en la piel, como podemos ver en este caso que lamentablemente pasó. La fentolamina se lo inyecta y de esta manera me impide que la noradrenalina me esté produciendo una vasoconstricción que me induce a esta necrosis. Y bueno, como me está bloqueando los receptores, la noradrenalina ya no va a tener dónde actuar y se va a producir una vasodilatación y salvo gran parte del tejido. Eso con la fentolamina. Y así me va a impedir que la noradrenalina me esté ocluyendo sus vasos sanguíneos, ¿no? Ahora bien, lo que hemos visto hasta ahora ha sido la fenoxibenzamina para el feocromocitoma, fentolamina en caso de que se me extravase la noradrenalina, prazosina, hipertensión arterial y doxazosina igual, pero ojo con que la primera dosis tiene que ser antes de dormir. Luego vimos la tamsulosina para la hipertrofia prostática benigna y la yohimbina, ¿no? Que aumenta la presión arterial y cierto uso para la disfunción eréctil, pero aquí mejor, ya sabemos, ¿no? El sildenafil, el famoso Viagra. Ahora sí, vamos a ver a los beta bloqueantes. Primero para el tratamiento de hipertensión arterial, ¿no? Y es que sí, si disminuye la frecuencia cardíaca, de cierta manera me va a disminuir la presión arterial, pero no de primera línea. En la angina de pecho y infarto agudo de miocardio, dos entidades que es importante saber la diferencia. En la angina de pecho, la más común, la estable, que bueno, el paciente, angina de pecho de 1 mes de evolución, cada vez que hace esfuerzo, le comienza a doler el pecho, ¿no? Si yo no trato, esa angina de pecho me va a terminar desembocando en un infarto agudo de miocardio. Por ende, ¿cómo lo trato? Bueno, pues con beta bloqueantes. De esta manera, impido a que el corazón comience a demandar más oxígeno y me vaya a caer en un infarto de miocardio gracias a estos fármacos. Llega el infarto agudo de miocardio y lamentablemente algunos pacientes la primera vez que le dan angina y ¡pah! Infarto. Bueno, en estos casos, como bien me decía mi doctor de farmacología, no puedo mandar un beta bloqueante hasta que no sean 24 a 48 horas después. ¿Por qué? Y es que en algunos hospitales se manda, ni viene a dar infarto, para beta bloqueante. Es que yo en un infarto no sé qué me vaya a pasar después, no sé si me vaya a dar una hora de arritmia, me vaya a dar algún bloqueo, y así. Y si en estos dos casos, pues, estaba dando beta bloqueante, voy a empeorar el cuadro clínico del paciente. Por eso, bueno, pues, los nitritos, que el ácido acetilsalicílico, entre los otros que son para el infarto, pero siempre resguardarme un poco hasta dar los beta bloqueantes, ¿no? Esperar unas horas. Ahora bien, en cuanto a la insuficiencia cardíaca congestiva, claro, de manera crónica. No lo voy a dar cuando el paciente tenga una agudización de su cuadro. ¿Cuándo puede tener una agudización? Bueno, pues cuando abandona la medicina, esta de aquí le está haciendo mi tía, lamentablemente, ingesta inadecuada de sal. Si el paciente no tiene hipertensión, que no la vaya a desarrollar. Y si ya tiene hipertensión, pues que esté tomando el medicamento para esta. Síndrome coronario agudo. Algo que me pareció interesante es que a mi tía le habían dicho que no le puede dar ninguna gripe. Y es que, como podemos ver aquí, ¿no? Fiebre e infecciones pueden provocarle una agudización de su insuficiencia cardíaca. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué pasa si se agudiza? Bueno, pues el corazón, que ya estaba de por sí cansado, con esta reagudización de su cuadro, por estos factores, ¿no? Ya va a disminuir totalmente su eyección de sangre y va a comenzar a haber una regurgitación. La sangre va a regresar hacia los pulmones, provocando edema pulmonar,
va a haber una ingurgitación yugular, entre otros síntomas que comprenden, ¿no?, el paciente encharcado. Ahora bien, nosotros en estos casos en los que ya está el cuadro agudizado, no vamos a dar betabloqueantes porque el corazón ya está luchando para mantenernos con vida, no lo vamos a bloquear. Pero de manera crónica, sí. ¿Para qué? Bueno, pues para aumentar su periodo de vida, para mejorar su calidad de vida y así. En ciertas arritmias, claro, en ciertas arritmias en las que no son ni bradiarritmias, ¿no? Porque, bueno, si una bradiarritmia que tengo la frecuencia cardíaca baja y está totalmente irregular la frecuencia, bueno, pues no le voy a dar un betabloqueante. Lo que sí hay que tener ojo es que pueden provocar bloqueos auriculoventriculares, esto sobre todo en pacientes que tengan ciertas alteraciones en conducción o que me estén tomando antiarrítmicos que me induzcan una disminución de la conducción. Bueno, me puede dar aquí un bloqueo auriculoventricular, ojo con eso. La otra cosa que es importante de saber es la función metabólica. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en la función metabólica nosotros tenemos que las células hepáticas tienen receptores beta para liberar glucosa en sangre. En ciertos pacientes que tengan, por ejemplo, diabetes y tengan que inyectarse insulina, hay casos en los que se inyectan insulina y bueno, estaban apurados, iban a llegar tarde al trabajo, lo que sea, no comieron. La insulina va a seguir haciendo su efecto, va a seguir introduciendo glucosa en las células. Le va a dar una hipoglucemia y bueno, estos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y diabetes, una de las causas de insuficiencia cardíaca es diabetes, así que no es tan raro de ver, se va a nosotros complicar sacarlo de esa hipoglucemia. Y bueno, pues puede caer en un shock hipoglucémico que le da un coma metabólico. Los comas metabólicos son irreversibles. Así que bueno, ojo con eso. También tiene cierto efecto sobre el sistema nervioso central, provoca pesadillas, insomnio, depresión. Y ya vamos a ver que hay un fármaco, el atenolol, que tiene poca frecuencia de dar estos síntomas, ¿no? Ahora sí, veamos a los de primera generación. Y la verdad es que lo que ya vimos es prácticamente todo lo más importante. Ahora sí, como ya les dije, no solo nos toca aprender los nombres y los de primera generación, sobre todo, que tienen otros defectos. Comenzando con el propanolol, bueno, tiene una biodisponibilidad del 25%, por eso ya 40 miligramos, ¿no? A diferencia de la prazosin, doxazosin, que tenían una biodisponibilidad del 70-80%, y por eso solo se daba en presentaciones de 1 o 2 miligramos. Semividad plasmática de 4 horas, se lo da 2 veces al día como antihipertensivo, pero ya hemos visto para qué, ¿verdad? Todo esto es lo mismo. Antiarrítmicos, insuficiencia cardíaca, infarto, angina de pecho y demás. Pero el propanolol es interesante porque tiene otros usos, como para el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que la glándula tiroidea libera altas concentraciones de T4, principalmente, pero en los tejidos se va a transformar en T3, porque el T3 tiene una función metabólica más importante, ¿no? Para ejercer sus funciones. Ahora bien, el propanolol lo que hace es que impide que la tiroxina, o sea, el T4, se transforme en triiodotironina, o sea, en el T3. Y por eso se lo utiliza bastante en el hipertiroidismo. También sirve para profilaxis de las migrañas y de la ruptura de varices esofágicas, ¿no? Que ya saben, los cirróticos, al haber una circulación colateral, tienen mayor riesgo a que, bueno, pues las venas del esófago estén dilatadas, se rompan y tengan un sangrado digestivo alto. Y eso en cuanto al propanolol. De ahí todo lo demás que ya hemos visto. En cuanto al timolol, vamos a ver que sí, que insuficiencia cardíaca, que arritmias, que angina, pero la verdad es que más se utiliza para el glaucoma. Si ustedes se ponen a buscar imágenes de timolol, les van a salir puros goteros más que pastillas. Y es que, bueno, las células ciliares tienen receptores beta que producen humor acuoso. El timolol de cierta manera las bloquea, disminuye la producción de humor acuoso y de esta manera disminuye la presión intraocular, ¿no? Que el glaucoma no tiene cura, pero el timolol le ayuda a esos pacientes. Y también como profilaxis para las migrañas, pero como profilaxis, si ya el paciente tiene migraña en sí, ya no le va a servir. Todos los otros de primera generación, lo mismo que hemos visto, todas las patologías y eso. Ahora vamos a ver a los de segunda generación.
que va a ser súper rápido porque unas cuantas cosas que decir de cada uno y ya. Metoprolol, biodisponibilidad, 40%, por eso 100 miligramos de presentación, ¿no? Semilla plasmática 3 a 4 horas del tratamiento, como coadyuvante también para el hipertiroidismo y como profilaxis para las migrañas también. Ahora bien, el atenolol, que es súper usado, tiene una biodisponibilidad del 50%, tiene una biodisponibilidad de un poco más, ¿no? Entonces ya no lo vamos a ver en presentaciones de 100 miligramos, sino de 50 miligramos. Semivida plasmática de 5 a 8 horas, se manda cada 12 horas y tiene una ventaja de que este sí tiene poca recibida, pocos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Bajas pesadillas, bajo insomnio, baja depresión, con este fármaco que es súper usado. Ahora bien, se acumula en pacientes renales, así que hay que cambiar dosis con los que tengan insuficiencia renal crónica. El bisoprolol, 90% de biodisponibilidad, por eso solo lo vamos a ver en 5 miligramos, de diferencia del atenolol que tenía 50 y así. Semivida plasmática de 11 a 17 horas, se manda solo una vez al día, pues tiene una vida bastante larga, ¿no? Efectos adversos, hay mareos, bradicardia, hipotensión, fatiga, pero esto se ve en todos los betabloqueantes. ¿Para qué se usa? Para lo que ya vimos al inicio. La insuficiencia cardíaca sobre todo, pero también angina de pecho, ¿no? Infarto agudo de miocardio, luego de 24 a 48 horas, todo igual. Y solo nos falta de ver los de tercera generación, que eso se dividen en los no selectivos y en los selectivos. En los no selectivos tenemos al carvedilol y al labetalol, y en los selectivos tenemos al nebivolol. Estos son súper importantes porque el carvedilol es el de primera elección para la insuficiencia cardíaca congestiva. Y es que son antagonistas, pero no solo de los receptores beta 1 y beta 2, sino también de los receptores alfa. Y tiene una repercusión clínica muy importante que ya vamos a ver. La biodisponibilidad, bueno, del 95%, semivida de 7 a 10 horas. En cuanto a la betalol, podemos decir lo mismo, ¿no? Antagonista de los tres receptores, biodisponibilidad del 20-40%, una semivida de 8 horas, pero el abetalol también se utiliza de manera intravenosa para tratar las crisis hipertensivas. Y es que a los 5 minutos ya comienza a disminuir la presión arterial y tiene un efecto de 2 a 4 horas. Ahora bien, ¿qué pasa con esto de que es tan importante que bloquee tanto beta como alfa? Lo que pasa es que no va a hacer que me disminuya el gasto cardíaco como lo hacen los de primera, los de segunda generación. Y cuando yo recién comencé a leer de estos temas, se me hacía muy complicado entender por qué los de tercera generación no me bajan el gasto cardíaco. Porque, ok, yo comprendo que, bueno, pues los de primera y de segunda generación, al afectarme aquí la frecuencia cardíaca, me van a disminuir eventualmente el gasto cardíaco. Ok, pero no entendía por qué estos no. Bueno, pues la respuesta es esta. Nosotros tenemos que recordar que nuestro corazón, ¿no?, bombea su sangre a través del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros mandamos los de primera y los de segunda generación, el cuerpo, al ver que, bueno, lo que es el corazón, yo lo que voy a hacer es una vasoconstricción. Al hacer esta vasoconstricción, va a aumentar la resistencia vascular periférica. Y al aumentar esta resistencia vascular periférica, ok, sí, de manera aguda, por así decirlo, ¿no? En los primeros momentos me va a aumentar el gasto cardíaco. Pero ya al pasar de los días, como estos fármacos se usan de por vida, bueno, lo que va a pasar es que esta resistencia vascular periférica que está aumentada, el corazón tiene que bombear con más fuerza porque siente esa resistencia en los vasos hacia los que está eyectando la sangre. Al fin de cuentas, lo que va a ocasionarme es un aumento de la poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la cantidad de sangre que a mí me queda luego de cada eyección en el ventrículo. Y si me aumenta la poscarga, eso significa que yo ya no estoy botando la misma cantidad en cada sístole. Por ende, me va a disminuir la frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué pasa con el carvedilol y la betalol? ¿Por qué no me bajan la frecuencia cardíaca? Lo que pasa en estos fármacos es que el corazón, como son antagonistas tanto beta como alfa, bueno, pues al momento que va a eyectar la sangre, el corazón, el cuerpo en sí, por más que quiera producir una vasoconstricción, no va a poder porque los alfa están bloqueados. Y de esta manera, a la larga,
la sangre va a poder circular con más facilidad y bueno, pues no va a haber un aumento ni disminución de la poscarga, se va a mantener y de esta manera también mantenemos nuestro gasto cardíaco. Pero queda una pregunta todavía, entonces, ¿por qué el nebivolol tampoco me baja el gasto cardíaco? Porque el nebivolol es selectivo, ¿verdad? No me afecta a los alfa. Ah, lo que pasa es que el nebivolol también tiene un efecto dilatador porque estimula la liberación de óxido nítrico y de esta manera pues no va a haber una vasoconstricción refleja y no me disminuye el gasto cardíaco. Hasta ahí el video, espero les haya gustado, si me ayudan compartiéndolo, dándole like, suscribiéndose, se los agradeceré mucho y nos vemos en una próxima.